¿Te perdiste nuestro webinar sobre introducción a los Incoterms? No te preocupes, te compartimos la sesión para que disfrutes de esta valiosa información que tenemos para ti. Hola, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Nos pueden apoyar a comentarnos en el chat si pueden oírnos, si se escucha bien, si se ve bien. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les ha ido en sus embarques? ¿Todo bien esta semana? Por favor, coméntenos en el chat. Ya nos están diciendo que sí se escucha bien. Ok, bueno, pues ahora sí podemos empezar. Mi nombre es Elizabeth Hernández, soy asesora comercial. Claudia Saavedra, asesora comercial. Y a nombre de Optima Global Logistics les damos la bienvenida a esta que es nuestra tercer webinar. Recuerden que estas webinars son una actividad que traemos para ustedes como parte del valor agregado que Optima Global Logistics les está ofreciendo. Recuerden que estos son temas pensados precisamente para ustedes, para que se mantengan informados y al tanto de todos los temas nuevos del comercio internacional. En esta ocasión vamos a tener el tema de introducción a los Incoterms. ¿Me puedes ayudar, Clau, a presentar la presentación, por favor? Claro que sí. Entonces, en este tema vamos a empezar con la introducción a los Incoterms. Vamos a hablar sobre qué son los Incoterms, qué es la ICC, qué es lo que regulan estos Incoterms, cuáles son y cómo se clasifican, cuál es la cadena logística, la descripción de cada Incoterm y la forma correcta de asignarlos. Además, también vamos a hablar de cuáles son los Incoterms más comunes. Bueno, vamos a empezar. Vamos a dar una simple definición a lo que son los Incoterms, International Commercial Terms, que en español significa términos de comercio internacional, y ya que su nombre lo dice, no son reglas, son términos establecidos para acordar las responsabilidades entre el exportador e importador al realizar una transacción internacional de compra-venta y determinan las condiciones, las operaciones a nivel de costos, obligaciones, riesgos, responsabilidades de cada una de las partes, o sea, una aceptación voluntaria, ¿ok? Y bueno, si ustedes se han de preguntar que en dónde surgieron. Los Incoterms fueron creados en 1936 por la Cámara Internacional de Comercio, o ICC por sus siglas en inglés. Esto lo hicieron basándose en dos estudios. El primero fue realizado solamente en 13 países y el segundo se amplió a más de 30 países. Esto lo hicieron con el propósito de regular, estandarizar y facilitar el comercio internacional. Y en su primera edición solamente fueron incluidos los Incoterms FAS, FOB, CIF, CIF, EXIF y EXWAY. También es importante mencionar en este punto que a partir de 1980 la ICC determinó que estos se iban a estar actualizando y revisando cada 10 años, por lo cual la versión vigente es la 2020. Bueno, se preguntarán qué es y para qué sirve. Bueno, pues surgen en 1919 con la firma del Tratado de Versalles y es una organización que se encarga de brindar la protección a las empresas del mundo en sus operaciones comerciales. Su principal función es fomentar el comercio y la inversión entre empresas en los distintos sectores y ayudarlas a la globalización que ahorita estamos teniendo. Y su sede está en París, Francia. Y pues bueno, ya que sabemos qué son los Incoterms y quién los creó, vamos a pasar a qué es lo que regulan. Los Incoterms regulan las obligaciones tanto de la parte compradora como de la parte vendedora, los costos que va a asumir cada una de estas partes y quién se va a encargar del seguro de la mercancía y hasta qué puntos. Recuerden que solo dos Incoterms tienen el seguro como parte obligatoria de sus regulaciones. Más adelante les vamos a explicar cuáles son y cuáles son sus puntos que cubre cada uno. Y en esta parte también nosotros, a manera de recomendación, les comentamos que la mayor parte de sus movimientos, o si no es que todos, los hagan acompañados de un seguro. ¿Esto por qué? Porque las responsabilidades tanto de navieras como de transportistas o expedidores de mercancías son bastante limitadas en cuanto a los costos. Y para que ustedes puedan estar seguros de que su mercancía no se va a perder o la inversión que ustedes realizaron, perdón, no se va a perder, pues deberían de hacerlo acompañado de este seguro. Si tienen alguna duda de cómo son o dónde utilizarlos, cómo utilizarlos o dónde adquirirlos,
con gusto se pueden acercar a alguno de los asesores de aquí de Optima Global Logistics y nosotros les enviamos toda la información. O si no, nos pueden también escribir aquí en el chat su nombre y su correo electrónico y nosotros les mandamos la información con todo gusto. También los Incoterms regulan quién se hace cargo tanto del despacho de exportación como del de importación y el lugar y momento de entrega de la mercancía. En este punto se comenta que los Incoterms tienen nombre y apellido. El nombre va a ser el que les dio la ICC por default, mientras que el apellido es el momento de la entrega, el lugar específico de la entrega de la mercancía. Así como tenemos lo que sí regulan, también tenemos lo que no regulan. Bueno, lo que no regulan son las especificaciones de la mercancía vendida o comprada. O sea, no se meten a detalle de lo que es la mercancía. No regulan el momento, lugar, método o divisa de pago. O sea, no regulan si es en dólares, en euros, si tiene crédito o no tiene crédito, si es una transacción, una transferencia. Eso no lo regulan. Tampoco regulan si la mercancía tiene demoras o estadías. Y la imposición de aranceles tampoco lo regulan, ya que cada uno de los países tiene sus aranceles específicos, y tampoco regula los acuerdos y resoluciones incluidos en el contrato de compra-venta, ya que es lo que rige la transacción internacional, ¿ok? Y ahora que ya sabemos qué regulan y qué no regulan, vamos a pasar a la clasificación actual. Bueno, actualmente la versión 2020 se encuentra dividida en dos clasificaciones. La primera es la multimodal, en la que están incluidos los Incoterms que fueron pensados para utilizarse con cualquier medio de transporte como transporte principal, es decir, marítimo, aéreo, terrestre o por ferrocarril. Mientras que los marítimos solamente fueron incluidos los Incoterms que fueron pensados o diseñados para utilizarse con el transporte marítimo. Sin importar si antes del flete principal hubo otro medio de transporte o si después hay otro medio de transporte, esto no importa. El flete principal es solamente marítimo. ¿Y a qué nos referimos con flete principal? Bueno, el flete principal es el que mueve las mercancías de un país a otro país. Ese es el flete principal. Y ahorita les voy a ir leyendo cuáles son los Incoterms actuales. Actualmente tenemos 11. La mayoría están dentro de la clasificación multimodal y yo les voy a ir leyendo su acrónimo y su nombre en inglés. Y del lado derecho van a poder ustedes ir leyendo su nombre en español o su traducción. El primero es EXW o Xworks, FCA, Free Carrier, CPT, Carriage Paid To, ZIP, Carriage and Insurance Paid, DAP, Deliver at Place, DPU, Deliver at Place Unloaded, DDP, Deliver Duty Paid. Mientras que en la clasificación marítima solamente podemos encontrar 4 Incoterms. Estos son CFR, Cost and Freight, FOB, Free On Board, FAST, Free Alongside Ship, y por último tenemos a ZIF, Cost, Insurance and Freight. Pues bueno, antes de entrar de lleno a cada una de las explicaciones de los Incoterms, vamos a ver brevemente lo que es la cadena logística. Vamos a imaginar que ya tenemos nuestro empaque ya verificado en nuestra bodega, vamos a tener una carga al transporte interior, vamos a tener un despacho de exportación, vamos a tener unas maniobras de carga ya sea en terminal, en aeropuerto, en puerto o si es transporte terrestre en el cruce o la frontera, ¿vale? Tenemos nuestro transporte principal, tenemos unas maniobras en destino, tenemos nuestro despacho de importación y tenemos una coordinación de un flete interior ya en el país de destino y nuestra descarga. Y vamos a tener dos actores súper importantes, que va a ser el vendedor y comprador. ¿Cómo les vamos a identificar? El vendedor va a ser el de la rayita blanca y el comprador de la rayita naranja, pero sin antes perder de vista lo que son costos, riesgos y seguros. Bueno, los costos es lo que va a dar, lo que se va a cubrir el comprador o vendedor, y los riesgos van a especificar el momento en el cual las responsabilidades cambian y se hace la transmisión de la propiedad del vendedor al comprador. Y en el seguro, dos de nuestros Incoterms van a llevar seguro, pero nuestros actores principales nos van a decir quién lo cubre o quién no lo cubre, ¿ok? Vamos a empezar con la explicación de los Incoterms. En la clasificación multimodal, el primero que podemos encontrar es Xworks. Este Incoterm, en este Incoterm, el vendedor solamente va a asumir tanto costos como riesgos en el embalaje y la verificación de su mercancía. Es decir, solamente cuando la carga
va a estar en su bodega. Y de ahí se van a transmitir tanto costos como riesgos al comprador, quien se va a hacer cargo de estos desde la carga del transporte interior hasta su descarga en destino. Es decir, se va a hacer cargo prácticamente de toda la cadena logística. Como ya les había comentado, desde la carga en el transporte, pasando por el transporte, pasando por el despacho de exportación, después por las maniobras en carga de terminal de origen, por el flete principal, las maniobras en terminal de destino, el despacho de importación, el transporte en destino y la descarga final en su bodega o en donde él haya querido la mercancía. Bueno, tenemos un segundo que es el FCA y el vendedor va a cubrir los costos de empaque y va a entregar la mercancía en el lugar acordado que diga el comprador, o también puede que el comprador le diga, ¿sabes qué? El transporte va a ir este tal transporte, aquí me vas a cargar. Entonces, cualquiera de esas dos opciones, el vendedor las tiene que hacer y está obligado a hacerlas y tiene que cubrir esos riesgos también. Y ahora vamos a ver los costos del comprador. El comprador va a cubrir los costos desde transporte interior hasta su descarga en destino, y de riesgos igual, transporte interior hasta su descarga en destino, ¿ok? El siguiente Incoterm es CPT. En este Incoterm, recuerdan que los anteriores, tanto costos como riesgos, eran transmitidos en el mismo punto. Bueno, este Incoterm es diferente. En este, solamente los costos se va a hacer cargo el vendedor desde el embalaje y la verificación hasta el flete principal, en donde se los va a transmitir al comprador, quien se va a hacer cargo de las maniobras en terminal de destino hasta su descarga en destino final. Mientras que los riesgos, el vendedor solamente los va a asumir en el embalaje y la verificación de la mercancía y en la carga del transporte interior, en donde se los va a transmitir al comprador, quien va a asumir los riesgos desde el transporte interior hasta su descarga en destino. Es importante mencionar que también el vendedor, se podría hacer cargo del transporte en destino, dependiendo del punto en el que ellos se hayan acordado. Ahora vámonos con ZIP. ¿Recuerdan que les dije que 2 de nuestros Incoterms llevaban seguro? Pues este es uno de ellos. Vámonos primero con vendedor y qué costos va a asumir el vendedor, ¿ok? Empaque hasta el flete principal. Son los costos que va a asumir el vendedor. Ahora vámonos con los costos que va a asumir el comprador, que van a ser las maniobras de terminal en destino hasta su descarga en destino. Ahora vámonos con los riesgos. El vendedor va a asumir riesgos desde el empaque y la carga al transporte interior. Es lo único que va a asumir el vendedor. Y el comprador va a asumir los riesgos desde el transporte interior en el país de origen hasta su descarga en destino. Ahora, el seguro, ¿quién lo va a cubrir? El vendedor. Y lo va a cubrir desde el transporte interior, en el país de origen hasta su descarga en destino. Este seguro tiene una cobertura más amplia. Más adelante vamos a ver otro tipo de seguro, ¿vale? Y el siguiente Incoterm es DAP. En este Incoterm, tanto costos como riesgos, el vendedor los va a asumir desde el embalaje y verificación de la mercancía hasta el transporte en destino. Pero es importante mencionar y notar que el comprador se va a hacer cargo tanto de costos como de riesgos en el despacho aduanal y en la descarga final en destino. Ahora vamos con DPU. El vendedor va a asumir costos desde el empaque hasta maniobras en terminal en destino y va a hacer la coordinación de su transporte interior en el país de destino y su descarga. Y esos costos que va a asumir van a ser los mismos riesgos que va a asumir, ¿ok? Y el comprador solo se va a hacer cargo de pagar su despacho de importación junto con sus aranceles correspondientes y igual va a ser el costo y el riesgo que va a pagar el comprador. Súper fácil este Incoterm, de hecho. Y por último, de los Incoterms multimodales, vamos a tener a DDP. Este Incoterm es el opuesto a Ex Works. ¿Y por qué decimos que es el opuesto? Porque el vendedor se va a hacer cargo tanto de costos como de riesgos desde el embalaje y la verificación de la mercancía hasta el transporte en destino. Mientras que el comprador solamente se va a hacer cargo tanto de costos como de riesgos en su descarga en destino final. Por eso decimos que es el opuesto a Ex Works. Mientras que en el transporte marítimo, el primer Incoterm que encontramos es el Incoterm FOB. Bueno, estoy segura que la mayoría de ustedes por lo menos ha hecho un movimiento utilizando este Incoterm. Y esto es porque es el Incoterm más práctico y el más utilizado en el comercio internacional.
En este Incoterm, el vendedor va a asumir costos y riesgos desde el embalaje y la verificación hasta las maniobras en terminal de destino, mientras que el comprador se va a hacer cargo desde que la carga ya esté tocando buque, es decir, se va a hacer cargo tanto de costos como de riesgos en el flete principal hasta su descarga en destino. Cada una de las partes va a pagar lo que sucede en su país, por eso decimos que es muy práctico. El que sigue es FAS y el vendedor solamente se va a hacer cargo del empaque y su despacho de exportación en el país de origen. Va a asumir esos costos como riesgos y el comprador de las maniobras en país de origen hasta su descarga en destino. Igual, esos costos que va a cubrir van a ser los mismos riesgos, ¿vale? Y el que sigue es CFR. El vendedor se va a hacer cargo del empaque hasta el transporte principal y el comprador va a cubrir costos desde las maniobras, ya cuando llegue a destino de descarga, hasta su descarga en su bodega del comprador. Y los riesgos, ahora vamos con los riesgos. El vendedor va a cubrir riesgos desde el empaque hasta sus maniobras en el país de origen, ¿vale? Y el comprador va a cubrir los riesgos desde el flete principal hasta su descarga en destino, ¿ok? Y bueno, ya por último, tenemos el Incoterm SIF. En este Incoterm, tanto costos, más bien, solo los costos los va a asumir el vendedor, desde el embalaje y la verificación de la mercancía hasta el flete principal, en donde le va a transmitir los costos al comprador, quien se va a hacer cargo de las maniobras en terminal en destino, hasta su descarga final en el destino final. Mientras que los riesgos solamente el vendedor los va a asumir desde el embalaje y la verificación de la mercancía hasta las maniobras en terminal de origen. Mientras que el comprador se va a hacer cargo de los riesgos desde el flete principal hasta su descarga en destino. Es importante mencionar que este es el otro Incoterm que tiene el seguro obligatorio como parte de lo que regula. Y el seguro va a estar a cargo del vendedor, quien solamente tiene la obligación de comprar el seguro o cubrir el seguro en el flete principal. Si ustedes quisieran ampliar la cadena logística que cubre este seguro, por ejemplo, si quisieran hacerlo desde el embalaje o desde que sale de la bodega de origen hasta destino, tendrían que cambiar al Incoterm CFR para poder hacerlo. Así es. Y pues bueno, aquí tenemos una tablita súper práctica que tiene los 11 Incoterms. Primero tenemos los multimodal y después los marítimos. Para mí, la verdad, es la tablita más sencilla porque se adecua a las necesidades que necesitemos. Y si la requieren, por favor, escríbanos en el chat con su nombre y su correo para mandárselas con muchísimo gusto. Y también hubo dos actualizaciones súper importantes. La primera de ellas, que se sustituye DAT, Delivered at Terminal, que desaparece por DPU, Delivered at Place. ¿Esto qué quiere decir? Que cambia el nombre y antes se tenía que entregar en terminal, entonces ahora, y con la explicación que les acabo de dar, ahora se puede hacer la entrega en cualquier punto acordado por parte del comprador, ¿ok? Y se abren nuevas cláusulas a los Incoterms SIF y SIP. Y ahora vamos a ver cuál es la forma correcta de asignar un Incoterm, según la ISC. Lo primero que tenemos que ver es qué transporte es el adecuado. Si queremos optimizar costos, si queremos que sea un tránsito largo, corto, si se vaya aéreo, marítimo, es lo primero que tenemos que ver. Y con la tablita que les acabo de demostrar, es súper facilísimo poder asignarlo, ¿vale? Y bueno, el segundo punto es, una vez ya teniendo el transporte seleccionado, también vamos a elegir el Incoterm que más nos convenga y que más se adecue a nuestras necesidades. Esto tomando en cuenta, es muy importante el transporte seleccionado, porque recuerden que hay unos Incoterms que solamente están diseñados para el transporte marítimo, eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Así es. Y la tercera es incluir nuestro contrato de compraventa seguido del lugar específico de entrega de la mercancía. ¿Recuerdan que Eli les dijo que tenía un nombre y un apellido? Pues bueno, el nombre es Spot, Export, DAP, TDP y el apellido es el lugar de entrega específico, ¿ok? Además, también les podemos comentar o recomendar que al final del apellido, que es lo que nos acaba de comentar Claudia, introduzcan
la versión de Incoterm en la que se están basando para hacer su acuerdo. Esto es muy importante porque en caso de alguna controversia, así se podrán respaldar. Así es. Y bueno, por último, tenemos cuáles son los Incoterms más comunes. Los más comunes son Ex-Works, FCA, DDP, FOB, CFR y CIF. Y bueno, estos son los más comunes porque son los más prácticos. Tanto Ex-Works como DDP son prácticos para alguna de las dos partes. Ex-Works para el vendedor, ya que solamente se hace cargo de la mercancía mientras esté en su bodega, y DDP es práctico para el comprador porque solamente se hace cargo de la descarga en destino. Mientras que FOB es práctico, como ya les había comentado, para ambas partes, ya que cada una asume las responsabilidades y riesgos de lo que pasa en su país, es decir, el vendedor asume las responsabilidades y riesgos en el país de exportación y el comprador en el país de importación. Y CFR y CIF son prácticamente iguales. Lo único que los diferencia es el seguro. Como ya les había recomendado, si ustedes quieren tener o contratar un seguro más amplio, deberían de utilizar el Incoterm CFR. Pues bien, como saben, el tema de los Incoterm es súper extenso, entonces esta es una breve introducción al tema y pues vamos a ver lo que aprendimos hoy, que fueron creados en 1936 por la ICC para facilitar las operaciones del comercio internacional. Y también aprendimos que los Incoterms son términos de compraventa que determinan responsabilidades y riesgos para ambas partes, la compradora y la vendedora. Y que en la actualidad están vigentes los Incoterms 2020. Recuerden que se actualizan cada 10 años, o sea, en el 2030 vamos a tener otra actualización de estos. Y por último aprendimos que los más utilizados son Ex-Works, FCA, DDP, FOB, CIF y CFR. Así es. Si tienen alguna duda, ya vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, y si no nos da tiempo de contestarlas, por favor, en el chat pongan su nombre y su correo, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por asistir a esta webinar. Nosotras somos Elizabeth Hernández, asesora comercial. Claudia Saavedra, asesora comercial, y a nombre de Optima Global Logistics les damos las gracias. Gracias, hasta pronto. Esperamos que hayas disfrutado de este webinar que realizamos solo para ti. Si tienes cualquier duda, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderemos. Además, si te interesa aprender sobre algún otro tema en particular, por favor háznoslo saber y con gusto lo desarrollaremos. Si te gustó el video, por favor déjanos tu like y no olvides suscribirte al canal. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para que te mantengas informado y no te pierdas de todo el contenido que tenemos para ti. Somos Optima Global Logistics, tu solución óptima.